Muy buenas tardes, estimados delegados y delegadas. Les damos la bienvenida a esta edición de las charlas académicas PUC. Mi nombre es José Perón Smith Cuadros y ocupo el cargo de director en el comité de CEPAL. Me encuentro acompañado de la profesora magíster Norma y también de mis siguientes compañeros. Hola delegados, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Hinojosa, tengo 15 años, soy de Cochabamba, Bolivia, y en esta ocasión seré su moderador. Muchísimas gracias, María Fernanda. Luego de la presentación de mi compañera, vamos a proceder a presentar a nuestra invitada especial. Profesora, si desea dar algunas palabras. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy especial estar aquí porque cuando, bueno, yo era más joven, hace algunos años atrás, también participé en estos grupos de debate alrededor del modelo de Naciones Unidas, así que sé lo que hacen y sé que es una actividad, digamos, muy interesante, no solamente porque desarrollan las habilidades de debate, sino porque también investigan, ¿no? Y profundizan en una serie de temas. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven en diferentes puntos de la región, ¿no? Bueno, en esta breve charla quería compartir con ustedes, digamos, algunos elementos claves para pensar los retos que enfrentamos en América Latina en cuestión de la inversión social, ¿no? Entonces, una forma de poder aterrizar esta discusión dentro del tiempo que tenemos es hablar de la pobreza. Todos conocemos, o bueno, tenemos una idea de lo que es la pobreza, ¿no? Si tuviéramos oportunidad de estar en vivo en directo, yo les preguntaría a ustedes cómo imaginan qué es la pobreza, cómo creen que se experimenta la pobreza, y seguramente me van a dar una serie pues de comentarios que tienen que ver con la capacidad de las personas para, por ejemplo, tener alimentos, poder tener una alimentación nutritiva, tener una vivienda digna, tener empleo, poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nuestra región? Nuestra región tiene enormes desafíos en materia de desigualdad. Y tenemos también enormes desafíos en materia de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos que aquí en América Latina enfrentar una situación que implique, por un lado, reducir lo que son el número de personas en situación de pobreza en la región, pero también tenemos que responder a la desigualdad. Esa desigualdad se encuentra, por ejemplo, en diferentes oportunidades para acceder a los servicios públicos, en diferentes oportunidades para acceder a oportunidades de trabajo, en diferentes oportunidades para acceder a salud oportuna, ¿no? Entonces, vamos a empezar dando un, digamos, escenario alrededor de lo que ha pasado en la región en la última década, ¿no? Entonces, lo que tengo para compartir con ustedes es lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Entre los años 2002 y 2012, América Latina tuvo una década, digamos, muy prometedora en lo que respecta a la reducción de la pobreza. Eso no quiere decir que los problemas estuvieron resueltos en su mayoría, eso más bien debemos interpretarlo como un proceso de cambio social, de cambio económico interesante, que hizo que pasemos de tener 44% de la población debajo de la línea de pobreza monetaria a reducirla a 28%. Esas son ciertamente, digamos, noticias que fueron en su momento alentadoras. Ahora, estos son promedios, ustedes saben que los promedios, digamos, nos dan una mirada panorámica, obviamente esto a nivel de cada país va a tener particularidades, ¿no? Pero esa es, digamos, la figura general. Ahora, ¿qué sucedió? A partir del año 2015 empezamos a identificar un estancamiento en el ritmo de reducción de la pobreza, ¿no? Y ese estancamiento se debía básicamente a cambios en el entorno internacional, ¿no? Sobre todo alrededor del precio de las materias primas y de los commodities, que son parte importante de, digamos, la forma como nuestros países generan ingresos, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Esperemos que eso se diversifique, digamos, en el futuro no muy lejano. Pero entonces, ¿cuál es de alguna manera el momento que nos encontramos en la región? Fíjense, estos datos de reducción de pobreza, el 44 y el 28%, son datos que vienen de una medición que se llama pobreza monetaria. Hay diferentes maneras de medir la pobreza, diferentes maneras de conceptualizarla, ¿no? Ahora, la pobreza monetaria es una medición que existe en todos los países de nuestra región, y básicamente lo que hacen los institutos nacionales de estadística es calcular el valor de una canasta de consumo, ¿no? Y sobre la base de ese valor
¿no? Establecen un corte, ¿no? Entre aquellos que tienen o que están en capacidad de adquirir esa canasta y quienes no. Quienes no pasan debajo de la línea de la pobreza monetaria. Entonces es una medición que básicamente lo que está viendo es la capacidad potencial de consumo que tendría un hogar, ¿no? Todos sabemos que la pobreza tiene otras dimensiones, ¿no? La pobreza no solamente tiene que ver con mi capacidad de adquirir un conjunto básico de alimentos, ¿no? O bienes. La pobreza también tiene que ver, por ejemplo, con mi capacidad de acceder a servicios, ¿no? Con mi capacidad de poder participar y expresarme, con la capacidad de poder tener una vivienda digna, con la capacidad de vivir en una zona donde no corra peligro mi vida ni la de mi familia por cuestiones de criminalidad o inseguridad. Entonces, esto es una medición que es importante porque es muy, digamos, influyente en la forma como pensamos, cómo la pobreza, digamos, se distribuye, ¿no? En los territorios, pero es una medición insuficiente por las razones que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, aún así, en ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Que desde el 2015, ¿no? En adelante aparece un estancamiento en el ritmo de esta reducción de la pobreza, ¿no? Estamos 5 años antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya desde entonces, desde el 2015, quedaba claro que América Latina tenía que responder a la agenda de la pobreza jugando dos partidos paralelos, para usar una metáfora deportiva, ¿no? Por un lado, los países de la región tenían que redoblar, profundizar, incrementar sus esfuerzos para atender a aquellos ciudadanos que no lograron salir de la pobreza en esa década de prosperidad, por lo menos a nivel agregada, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas que estaban todavía debajo de ese 28% que les mencioné hace un rato, y que son normalmente personas que viven en zonas urbanas marginales o están en zonas rurales muy alejadas. Ahí tenemos también a la población afrodescendiente, la población indígena, ¿no? Tenemos también una proporción importante de mujeres que son cabezas de familia en estas cifras de personas que permanecieron en la pobreza, ¿no? Y que son lo que se denominan los famosos bolsones de pobreza, ¿no? La pobreza dura, la pobreza más difícil de alguna manera romper y que requiere un tratamiento más sistemático desde las políticas públicas, ¿no? Porque queda claro que para que nuestras sociedades sean democráticas, sean inclusivas, sean justas y sean prósperas, necesitamos tener pues un nivel en que nuestra población pueda acceder a un paquete de servicios que garantice, ¿no? Oportunidades y que también tengan la posibilidad de tener bienestar y una vida digna, ¿no? Entonces ahí había una tarea pendiente en ese nivel. Ahora, paralelamente, los países tenían que empezar a pensar, conforme van dándose cambios en el contexto económico, ¿no? Y cada país lo ha ido experimentando, ¿no? Con mayor o menor intensidad, ¿no? O con diferentes, digamos, situaciones. Hay países de América Latina que han enfrentado hiperinflación en los últimos años, ¿no? Hay otros que no, pero sí han enfrentado, por ejemplo, digamos, un contexto de reducción de ingresos debido a caída de precios internacionales de algunos bienes que exportan. Entonces, bueno, muy independientemente de la razón por la cual ha cambiado de alguna manera la tendencia del crecimiento económico, lo que tenemos es que en todos los países hay poblaciones que corren el riesgo, o ciudadanos, para ser más precisos, que corren el riesgo de caer en la pobreza otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque eran personas muy vulnerables, extremadamente vulnerables, es decir, personas que posiblemente no eran pobres estadísticos, ¿no? Bajo esta medición, este corte que les conté, pero eran personas que tenían pues enormes carencias, ¿no? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en una persona, en un ciudadano que trabaja, por ponerles un caso, manejando un mototaxi, lo que llamamos acá en el Perú, ¿no? O alguna de estas motos que transportas personas, o pensemos en algún varón o alguna señora que venda comida en la calle o que venda alguna clase de artículo, ¿no? Como es, digamos, bastante común en la región. Imagínense que esta persona va todos los días a trabajar, ¿no? Todos los días obtenía ingresos, pero ¿qué sucede? Puede ser que los ingresos que obtenía le permitían, ¿no? No ser, digamos, pobre estadístico, pero digamos que pasaba la rayita por muy poco, y era una persona que carecía, pues, de seguramente de vivienda propia, carecía de acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces, en este tipo de ciudadanos, cualquier cambio, cualquier choque, accidente, enfermedad, robo, es dramático,
porque te jala de regreso a la pobreza. Entonces, sabíamos ya que existía este número importante de ciudadanos, ¿no? Y ya la alerta de alguna manera estaba dada hace varios años de que teníamos que realmente mirar qué había detrás de esa reducción de pobreza que había experimentado América Latina, qué tan sostenible era, que sus bases, qué tan sólidas estaban, ¿no? Ahora, pasaron algunos años, ¿no? Y llegó la pandemia. Y lo que hizo la pandemia, ¿no? Es mostrarnos los enormes retos que enfrentaban nuestras sociedades. Y también nos mostró que la pobreza se volvía un tema importante y prioritario. ¿Por qué? Porque teníamos esta circunstancia que, debido al impacto de las cuarentenas, debido a lo que ha significado también estas cuarentenas para los negocios, para los empleos, iba a incrementarse el desempleo, iba a incrementarse situaciones de personas que no iban a tener suficiente para, por ejemplo, poder alimentarse. Recordemos que el coronavirus es un tipo de enfermedad que, digamos, implica un tratamiento que es costoso, que es oneroso para los hogares. Entonces, ¿qué sucede? La pandemia es un choque, es un tipo de choque de estos que para quienes seguían siendo pobres les dificulta y les encrudece su situación. Y para quienes estaban en esta capa de vulnerabilidad, ¿no? Los expone a un riesgo muy grande de deteriorar sus condiciones de vida y de volver a caer en la pobreza, ¿no? Ahora, eso también hemos visto un fenómeno parecido en, digamos, cómo también la pandemia ha impactado a las clases medias, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? El COVID lo que hace es visibilizar, ¿no? Y también generar problemas públicos. Cuando usamos el concepto de problemas públicos nos referimos a asuntos que requieren atención del conjunto de la sociedad, es decir, tanto el Estado, el sector privado, la sociedad civil, ¿no? Y los problemas públicos son complejos normalmente y requieren innovación, requieren también pensar creativamente cómo enfrentamos estos retos. Entonces, lo que muy independientemente de, repito, el momento particular a nivel económico, por ejemplo, o a nivel de la evolución de la pandemia que se encuentra en nuestros países de América Latina, todos comparten este reto de responder al incremento de la pobreza, responder al incremento de vulnerabilidad, responder al incremento del desempleo, ¿correcto? Además de los asuntos que tienen que ver con la dimensión sanitaria de contener una pandemia que es compleja, ¿no? Porque también otro tema que ha evidenciado esta situación es la importancia que tienen los sistemas de salud, ¿no? La salud pública para poder responder a este tipo de situaciones de choque en este carácter por una situación sanitaria, ¿no? Entonces, efectivamente la región está, digamos, va a enfrentar en los próximos años una situación desafiante, ¿no? Ahora, yo en lo personal los invito a pensar en una oportunidad para poder repensar la forma como sociedades respondemos a esta situación de tener a millones de nuestros ciudadanos en pobreza, en condiciones de vida que no son aceptables, ¿no? Y esto es importante, repito, como les decía hace un rato, no solamente por una cuestión, digamos, ético-moral, es importante también para fortalecer nuestras economías y nuestras democracias, ¿no? Ahora, de ahora en adelante les voy a hablar un poquito de mi país, un poco para darles un ejemplo. Por ejemplo, en mi país, en el Perú, ¿no? Esta situación de pandemia reveló que nuestros sistemas de salud pública eran realmente muy frágiles y muy limitados, ¿no? Entonces, la situación que se generó, ¿no? Y que fue especialmente evidente, yo diría, en los primeros 6 o 7 meses, que era en función a tus recursos, en función a tu tamaño de tu billetera, de la billetera, tú tenías mayores o menores probabilidades de lidiar con esta enfermedad, ¿no? Quienes podían acudir, por ejemplo, a una clínica privada, ¿no? Versus quienes, digamos, su única alternativa era el sistema de salud pública que en muchos puntos del país colapsó en su momento, es decir, no había capacidad de recibir mayores personas. Además, el costo del oxígeno se elevó mucho y esto afectó a todos los ciudadanos en general, que tuvieron que en algún momento responder a esta situación complicada de emergencia en un mercado de oxígeno que no solamente era limitado, sino que se encarecía mucho, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para la sociedad peruana, yo quiero pensar que ha sido una especie, pues, de llamada de atención
de lo importante que es tener sistemas de salud fortalecidos, que obviamente van a tener componentes públicos y componentes privados, pero fortalecidos, que funcionen coherentemente y eficientemente en contextos como estos, ¿no? Pero también, ¿no? Lo que hizo esta pandemia fue revelar al conjunto de la sociedad, ¿no? La situación de estas personas altamente vulnerables, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Y en todos nuestros países pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay evidencia, hay estudios, estadísticas, análisis, ¿no? Que hablan sobre la pobreza, sobre las dificultades de las personas en esta situación, sobre su magnitud, sobre sus características, ¿no? Pero lo que nos mostró la pandemia fue realmente cómo estas situaciones aparecían, ¿no? En la luz pública y cómo eran representadas también por los medios de comunicación. Y, por ejemplo, aquí en el Perú, en el mes de abril, hubo, digamos, la sociedad en general estuvo muy, digamos, impresionada por el hecho que se empezó a reportar algo que pasó también en otras partes del planeta. Estos miles de personas que dejaban, en este caso, la capital, Lima, ¿no? A pie, yendo de retorno a sus lugares de origen, sus lugares de nacimiento, ¿no? Este fenómeno se ha visto en varios puntos de la región, se ha visto en lugares como India, recordarán ustedes, ¿no? Entonces, y esto era en medio de la etapa estricta, muy estricta de la cuarentena, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, pero estas personas, o sea, ¿por qué tanta sorpresa? Estas personas siempre estuvieron ahí, ¿no? Eran migrantes temporales, y claro, que normalmente trabajan y viven con ingresos diarios, son personas que no tienen un lugar estable para vivir, y claro, en un contexto donde cerró la economía, cerró todo, estas personas tenían una decisión muy difícil de tomar. Se quedaban en la ciudad a merced del hambre y sin ninguna red de soporte, o volvían a sus lugares de origen a poder tener el apoyo de familiares y su red, digamos, próxima, ¿no? De contactos, ¿no? Y poder también muchos de ellos regresar, digamos, al mundo rural, a sus chacras y poder, digamos, responder a esta emergencia de esa situación. Entonces, la situación que vimos en Perú fue realmente dramática porque miles de personas regresaron a pie a sus lugares de origen y fue una travesía realmente, digamos, dura, ¿no? Y para mí fue un asunto, digamos, muy revelador porque cuando hablamos de inversión social, ¿no? Normalmente pensamos en números y en brechas de servicios. Hay brechas de servicio en salud, brechas de servicio en educación, y eso está muy bien, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero hay un aspecto, yo diría, previo al asunto de pensar brechas, y que son, o que es, mejor dicho, la necesidad de pensar que las brechas son también de miradas, son brechas de aproximaciones a la realidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que los problemas sociales están allí, ¿no? La realidad social está allí. La pregunta es con qué anteojos, para usar la metáfora de los anteojos que uso, me aproximo a esta realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, pienso yo que también revelaba esta situación de los retornantes, como fue, digamos, bautizado por los medios de comunicación, que habían todavía, digamos, sectores importantes de la sociedad peruana que estaban de alguna manera a espaldas de esta situación, ¿no? A espaldas de esta realidad. Entonces, fíjense, yo diría que el paso número uno para pensar en cómo hacemos que la inversión social funcione mejor, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas técnicas que se podrían hablar y hacer, es ir al punto, yo diría, de partida, que es cuando pensamos en inversión social, qué cosa queremos transformar, ¿no? ¿Qué cosa de la realidad? ¿Cómo comprendemos esa realidad? ¿Con qué perspectiva? ¿Y desde qué posición estamos mirando esa realidad, ¿no? Y lo que reveló este caso, como les cuento, de los retornantes, ¿no? Y que repito, lo hemos visto en diferentes partes del mundo, es que nuestras sociedades no estaban realmente, yo diría, lo suficientemente conscientes, ¿no? De la magnitud, de la vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas. Fue un llamado, si quieren ustedes, de atención a estar más atentos a este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, también esta emergencia nos ha revelado situaciones donde también obviamente han habido desafíos, pero que también podemos extraer lecciones, ¿no? Esto es algo que hemos visto en diferentes puntos de América Latina. Como saben, nuestra región tiene una diversidad étnico-cultural muy importante, población indígena, población afrodescendiente, ¿no? Entre otros. Y somos una región étnicamente diversa, ¿no? Y esa diversidad es parte de lo que nos hace ser latinoamericanos, ¿no? Entonces, lo que también vimos en el contexto de esta pandemia, en diferentes
por ejemplo, puntos de la cuenca amazónica, es cómo las organizaciones indígenas frente a lo que era emergencia sanitaria empezaron a tomar acciones de protección de sus territorios y comunidades. Y esas acciones llegaron muchas veces antes que las propias acciones de las políticas públicas, ¿no? Y yo pongo este ejemplo para, de una manera, reflexionar sobre la importancia de el rol de nuestra sociedad, ¿no? Y el músculo de nuestra sociedad, lo que diríamos teóricamente el capital social. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esta pandemia a todos nos dijeron que teníamos que tener distanciamiento social, ¿no? Y tenemos que tener distanciamiento social porque es parte crítica, ¿no?, de la prevención de este virus, ¿no? Y quizás yo creo que en los primeros meses esta idea de distanciamiento social, estábamos todos en nuestras casas, ¿no?, ahí con nuestras familias, quienes teníamos la fortuna de tener una casa para cobijarnos, ¿sí o no? Mirando, pues, ¿no?, desde nuestras casas todo lo que pasaba a nuestro alrededor, ¿no? Pero entonces eso no quiere decir que eso supuso que la sociedad se congeló. Las sociedades reaccionaron. Las sociedades reaccionaron y parte de ese proceso de reacción estuvo también influenciado o motivado por la solidaridad, por nuestra capacidad también de trabajar comunitariamente, colectivamente. Este es un ejemplo, les podría dar otros. En diferentes puntos de la región ahorita hay ollas comunes. Por ejemplo, en Argentina, ahorita con esta crisis tan difícil que está experimentando Argentina, vemos otra vez varias ollas comunes en diferentes puntos del país respondiendo a este asunto del hambre. O sea, lo que les quiero decir con esto es que la crisis, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que la crisis es una oportunidad, ya, bueno, pero más allá de esa frase, ¿no?, que seguramente algunos estarán de acuerdo y otros no, en fin, lo que yo quiero también decirles es que esta crisis, por más difícil y dura que ha sido, que lo ha sido y lamentablemente va a ser todavía, o va a durar un tiempo más en nuestra región, también yo creo que nos ha revelado que tenemos, vamos a decir así, todavía activo en nuestra sociedad es la capacidad de reaccionar y encontrar soluciones colectivas basadas en barrios, comunidades, entornos, familias, redes, ¿no? Y entonces ese poder de la acción colectiva es algo que yo creo que tenemos que tener presente, porque eso es lo que va a ayudar también a que las políticas, por ejemplo, en el mundo de la superación de la pobreza, puedan tener mayor efectividad, mayor impacto, en un contexto donde todos los países van a estar en situaciones, digamos, fiscales más, digamos, restringidas, ¿no? Entonces, es importante, porque entonces cuando hablamos a veces de políticas, ¿no?, pensamos, claro, es un asunto del gobierno, de la tecnocracia, ¿no? Y está bien, eso es. Pero también acuérdense que todas las políticas buscan de alguna manera incidir en la realidad, y en la realidad están las personas, están las familias, están las comunidades. Entonces, esto nos debe llevar a pensar cómo, de ahora en adelante, ¿no?, y en respuesta a los diferentes retos que tiene la región, aquí estamos hablando de pobreza, pero podríamos hablar de violencia de género, podríamos hablar de brechas educativas, podríamos, en fin, ahí la agenda es muy amplia. ¿Cómo vamos, y ustedes que son jóvenes, con energía y con buenas ideas, cómo hacemos para que podamos responder esos retos, ¿no?, con una sociedad comprometida, activa, organizada, ¿no? Eso es bien importante para responder a lo que se nos viene. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no?, el efecto de la pandemia va a suponer, por lo menos, digamos, para lo que es el año, este año 2020, un retroceso a los niveles de pobreza que teníamos en el año 2010, es decir, vamos a retroceder una década, ¿no? Entonces, claramente, el reto es enorme. Esto, repito, en diferentes países de la región, algunos lamentablemente como Argentina, en una situación económica muy delicada, ¿no? Otros países como Ecuador, por ejemplo, digamos, recuperándose de lo que fue el choque tan fuerte de la epidemia. Esto pueden variar los números por país, pero el desafío es, yo diría, en la misma dirección, en cómo hacemos que no solamente recuperemos la senda de reducción de la pobreza, que es fundamental, sino que también logremos que en esta situación dura y desafiante, logremos generar las bases de ser mejores sociedades, sociedades más solidarias, sociedades más respetuosas, sociedades más productivas, sociedades más conscientes por ejemplo, la importancia de tener servicios públicos de calidad, la importancia de tener una economía sana. Y esto es bien importante porque no se olviden que cuando hablamos de temas de reducción de la pobreza o expansión de servicios sociales, debemos recordar que esos temas deben ir siempre de la mano con una discusión alrededor de las políticas económicas,
¿Por qué? Porque estas políticas económicas, en la medida que sean las correctas, estén en el sentido adecuado, son las que van a permitir a los países tener los recursos para responder a estos desafíos sociales. Entonces, es bien importante ustedes que están discutiendo estos asuntos, tener también esa doble perspectiva, ¿no? Y recordar que a la larga, lo que yo creo que la oportunidad que tenemos en la próxima década, ¿no? Además de tener, digamos, la importancia de retomar la senda de reducción de pobreza, es cómo hacemos para que nuestras sociedades sean más inclusivas, sean sociedades más cohesionadas y sociedades donde nadie se quede atrás, ¿no? Son procesos complejos, pero no imposibles, y yo creo que las nuevas generaciones son las llamadas también a darnos ideas y, por ejemplo, temas concretos como los retos de los jóvenes, ¿no? Sobre todo los que son ahora adolescentes, los jóvenes que van a salir al mercado, un mercado laboral con este tipo, digamos, de retos en la pospandemia, son un grupo de especial interés, ¿no? De especial interés para soluciones alrededor de su capacitación laboral, su acceso a oportunidades de trabajo, su acceso a servicios, etc. Entonces, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero haberles abierto diferentes puntos de debate. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, profesora Norma. Bueno, vamos a continuar ahora con la sección de preguntas con mi compañera María Fernanda, si podría establecer su pregunta. Listo, muchas gracias, Joseph. Pues la verdad me gustaría establecer un pequeño preámbulo, ya que la verdad me ha parecido muy interesante, Magíster, todo lo que ha mencionado y todo lo que ha dicho me ha parecido sumamente relevante para las épocas que estamos pasando actualmente y también parte del comité. Pues, ¿cómo se podría reactivar la economía de Latinoamérica de una manera fructífera, siendo que ya desde el año pasado han habido golpes económicos muy fuertes, ya gracias a las crisis como en Chile, Colombia, Argentina, en Bolivia en este caso, y también en Perú, que han habido golpes económicos muy fuertes? ¿Cómo se podría reactivar de una manera fructífera la economía? Bueno, gracias María Fernanda. Yo creo que hay como que varias rutas, ¿no? O sea, por un lado es cómo tú mejoras la integración, ¿no? De América Latina con el mundo, ¿no? Vivimos en un contexto de globalización, cómo hacemos que esa globalización se traduzca en mejores oportunidades para consolidar nuestras economías, ¿no? O corregir aquello que está generando, digamos, o está limitando, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Y ahí pues hay, yo creo que caminos importantes alrededor de, por ejemplo, el comercio, ¿no? Ahora, el sector privado también es muy importante en esta historia. El sector privado genera empleo, ¿no? Yo creo que otra cuestión importante aquí a tener en cuenta es cómo se mejora también el entorno alrededor de la generación de empleo a través de empresas. Las microempresas en muchos de nuestros países son muy importantes, son fuente importante de trabajo, ¿no? Y yo creo que también algo importante, y esto que tiene que ver ya con el mundo de las políticas sociales, es que tenemos que capacitar, preparar, fortalecer las habilidades de nuestros ciudadanos para responder a los nuevos retos, ¿no? Que va a enfrentar, por ejemplo, el mercado laboral, ¿no? Entonces, hay todo, por ejemplo, una agenda importante alrededor de la generación de competencias digitales, por ponerles un caso, ¿no? Porque es algo que se va a ir requiriendo más y más. O sea, de las brechas, por ejemplo, eso lo hemos visto todos ahora. Cuando pensamos de brecha y servicios, todos decíamos, güey, salud, educación, bueno, las carreteras, bueno, pero lo que te ha mostrado la pandemia es que, por ejemplo, no tener internet en esta pandemia ha sido realmente muy, muy, digamos, contundente porque te limitaba tu capacidad, por ejemplo, de seguir estudiando, ¿no? Entonces, ahí hay algo, digamos, crítico también, ¿no? Otro aspecto importante, o sea, la economía no es que esté en el aire, la economía se basa en personas, ¿no? Entonces es importante que nuestras sociedades entiendan que tenemos que invertir en capital humano, tenemos que invertir en el desarrollo de las personas. Y esto empieza desde los primeros 1000 días de vida. Por ejemplo, asegurando que las nuevas generaciones tengan niveles adecuados de nutrición, ¿no?
para que tengan un inicio adecuado, ¿no?, en su camino, y la importancia de ir, como digamos, mejorando también la calidad de la educación, que es finalmente, yo diría, una de las herramientas más poderosas para transformar nuestras sociedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo reactivar la economía, claro, hay dimensiones que tienen que ver estrictamente también, y me olvidé de mencionar la forma como nuestros países generan ingresos, cuáles son estas, digamos, actividades económicas que están generando mayores o menores ganancias, ¿no? Y eso también requiere, digamos, pensar creativamente en nuevas formas de insertarnos a la economía internacional, ¿no? Y ahí hay, yo creo que, oportunidades para hacer una serie de cosas distintas, ¿no? No pensar que vamos a vivir siempre, por ejemplo, extrayendo minerales, no porque extraer minerales sea malo, sino porque tenemos que pensar en cómo hacerlo de manera más cuidadosa con el medio ambiente, más justa con las comunidades del entorno, pero también pensar cómo hacemos para generar valor sobre estos recursos naturales, ¿no? Y que permitan también que estos, digamos, beneficios económicos, digamos, lleguen de manera más directa a las personas que están pues en el entorno, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo tenía otra interrogante, la cual venía desde la arista de la protección social, que también está dentro de la inversión social, y era más referida al ámbito socioeconómico. En este caso, por ejemplo, en Perú, se estima que el 71% al 75% en la actualidad de la PEA, la población económicamente activa, se encuentra de manera informal. ¿Cuáles serían las políticas que podría generar el gobierno o el propio comité de CEPAL para ayudar a que esta situación se revierta, teniendo en cuenta que los sueldos no son sustanciales para las situaciones que van a venir a futuro? Bueno, la informalidad, bueno, el tema que tocas es en realidad clave, ¿no? Porque vemos que justamente esta informalidad es parte de, digamos, la situación que ha dificultado identificar, ¿no?, a personas a quienes se les tenía que dar, digamos, ayuda en el contexto de esta emergencia, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, que se han dado una serie de bonos, igual que en otros países de la región, ¿no? Eh, Parte del reto era identificar a la población, encontrarla, poder hallarla. Y claro, uno cuando trata de hacer eso va a los registros administrativos, si son personas que están, digamos, en la informalidad, pues no aparecen, ¿no?, en varios de estos registros, salvo en los de identificación o eventualmente celulares, ¿no? Entonces, pero claro, la informalidad lo que te revela es que, yo diría, hay una necesidad muy grande por, yo diría, sincerar, ¿no?, una discusión acá en la región, ¿no? Por mucho tiempo hemos visto que se ha visto el emprendimiento, ¿no?, como una salida, ¿no? Y el emprendimiento ciertamente tiene, yo diría, un gran potencial. El asunto es que el emprendimiento no es para todos, ¿no? Y en algunos casos el emprendimiento lo que puede hacer es terminar precarizando el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí toca sincerar y identificar cuáles, de alguna manera, en términos de estrategia, ¿no?, cuáles van a ser, de alguna manera, las rutas que sí tengan que ver con emprendimiento, promoción de, digamos, negocios y apoyarlas y darles el soporte técnico necesario, pero identificar también aquellas otros, digamos, sectores de la población que más bien lo que tenemos es facilitar su inserción al mercado laboral, facilitar su inserción a el mercado, digamos, de trabajo, por ejemplo, de empresas o entidades públicas o lo que fuese. Entonces, ahí es crítico esto que les mencionaba de las habilidades, ¿no? Mejorar las habilidades de estas, digamos, generaciones de trabajadores, ¿no? Y segundo, tratar de facilitar los mecanismos de lo que se llama intermediación, ¿no?, entre estas personas que buscan oportunidades y aquellos que las pueden ofrecer. Ahora, estos son temas que en realidad requieren, ante todo, pues que haya digamos, un buen manejo de las políticas económicas para que el empleo, que, ojo, no se genera por decreto, se genera por, digamos, actividad de la economía, pueda surgir y sobre todo de manera sostenible, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Norma, por habernos acompañado en esta ocasión. Ha sido un placer y una charla bastante fructífera. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Mm. Y bueno, finalizamos esta charla académica PUC 2020, deseándoles a ustedes, delegados, que puedan observar este material, el cual va a ser de sumamente importancia para el desarrollo del comité. Los invitamos también a revisar las demás charlas académicas y las agendas de actividades para esta edición del PUC Mundo 2020. Hasta la próxima. Muchas gracias.